cuanto a aquellos pacientes que no eran diabéticos pero con riesgos de tener diabetes, se vio pues una menor progresión a diabetes en relación a los que usaban placebo. Entonces debemos dar 10 miligramos 2 veces al día. Se debe descontinuar si no se logra el 5% de pérdida de peso en 12 semanas. Si en esas 12 semanas no funcionó, bajando un 5% ya no lo debemos continuar. Esto debe ir de la mano con un cambio en el estilo de vida, tanto de la dieta como la actividad física. ¿Quiénes no deben usar? Obviamente las embarazadas. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que se han reportado? Dolor de cabeza, náuseas, mareos. Hay algunos warning porque todavía no hay los estudios a largo plazo, como por ejemplo para determinar bien lo de las valvulopatías. Se tiene que usar con cierta reserva en personas con problemas cardiovasculares con un seguimiento cercano. Cuando uno mira los marcadores de otros tipos, como es obvio que hemos dicho, toda persona que baja de peso mejora todos sus marcadores metabólicos. Como me están apurando, vamos a concluir ya. Entonces, habíamos mencionado que la OPS nos había dado algunas reseñas de lo que debería ser un fármaco ideal para el manejo de la persona con obesidad. Entonces, hemos visto que en los fármacos que tenemos actualmente vamos a lograr realmente una disminución de peso, son eficaces a corto plazo. Van a mantener el peso perdido. Eso no es tan cierto porque, si bien es cierto, también pueden bajar de peso con dieta y actividad física. Si no mantienen los hábitos adquiridos, el peso se recupera. Deben tener buena tolerancia, o sea, no deben haber efectos serios, deben ser bien tolerados, no debe haber efecto rebote, no debe haber morbilidad asociada al producto y no debe disminuir la mortalidad. Esto ya no sé por qué se ha repetido. Siempre recordar que los efectos adversos generalmente en estos productos se presentan al inicio, no son efectos adversos serios que obliguen a retirar el producto. Lo que sí tenemos que evaluar, si el paciente no baja de peso en 12 semanas, se debe retirar el medicamento porque no vamos a conseguir mayor cosa. Y lo último que vamos a mencionar es el síndrome serotoninérgico, que puede ser una complicación cuando uno hace uso de medicamentos que también actúan por la vía de la serotonina, inhibidores de la MAO, pudiendo incrementar pues la serotonina y produciendo ciertas complicaciones. Para hablar de este síndrome tenemos que encontrar cuatro datos mayores o 3 menores y 3 mayores y 2 menores, Entre los datos mayores o síntomas mayores que pueden catalogar este síndrome tenemos la confusión, el coma o el mal humor, y los menores, agitación, nerviosismo en los pacientes que están usando estos productos. Esto generalmente se ve cuando el paciente se sobredosifica, es decir, no hace uso de la medicación que es solo 20 miligramos por día. Algunos se toman 40, 60 miligramos o cuando están tomando otros fármacos que actúan por el mismo camino. Otros síntomas autonómicos que son mayores, fiebre, hiperhidrosis, menores, taquicardia, taquignia, adixia. Síntomas neurológicos mayores, mioclonías, temor, escalofríos y menores, deterioro de la coordinación, midriasis. Entonces, poner en alerta al paciente, hacer una buena historia de todos los fármacos que están usando, hacerle de conocimiento que no porque tome más dosis, porque él se la está automedicando, va a bajar de peso más rápido, sino solamente va a conseguir probablemente hacer este síndrome serotoninérgico. Bien, eso es todo lo que tenía que comentar. Gracias.
Queremos darle la gracia a la doctora Rosa Lizón entregándole este certificado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿el público asistente tendrá algunas preguntas? Sí. Quería preguntarle a la expositora, que estuvo muy buena, felicitaciones, su exposición, su experiencia con el uso de la Garcinia gambogia, si es que lo usa, y si lo usa, ¿cuál es la fórmula en el mercado más idónea? No, no lo uso y no tengo ninguna experiencia ni mía ni cercana. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Quisiera básicamente conocer su posición frente a, bueno, como nutricionista, cuando uno tiene a un paciente difícil de bajar de peso, ya muchos años, tal vez 2, 3 años con el mismo peso, baja, sube, y ya tiene la necesidad de derivarlo al médico, habiéndole hecho muchos exámenes de laboratorio y no sabe realmente a qué especialista derivarlo, tal vez a un endocrinólogo, y tampoco realmente saber qué tipo de medicamento es el que el médico le va a tener que recomendar. En mi experiencia, en algún momento el médico le recomendó a mi paciente hormonas tiroideas, teniendo mi paciente un perfil tiroideo normal. Entonces ella lo tomó por un tiempo, se enfermó, no tenía nada que ver no tuvo reacción adversa al medicamento, pero simplemente lo dejó de tomar y desertó el tratamiento, ¿no? Lo retomó, pero seguimos en las mismas. Entonces, ¿qué hacer frente a ello y qué me recomendaría usted o qué acción tomar frente a ello? Porque finalmente uno no sabe qué hacer y habiendo tantos medicamentos en el mercado, uno como nutricionista no sabe, no tiene la potestad de poder decir, oye, ve a tal médico y dile que te recete tal pastilla, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer y ha tomado todos los recursos posibles y ya no sabe cómo ayudar a su paciente, ¿no? Bien, en primer lugar, uno tiene que hacerle comprender al paciente que la obesidad es un problema crónico. Por lo tanto, no es que él vaya a vivir en dieta crónica, él va a vivir con cambios en estilo de vida saludable de por vida. Ese es el ideal. En segundo lugar, si bien es cierto, hemos mencionado que hay problemas genéticos que favorecen la obesidad, y eso es cierto, la mayoría de obesos que nosotros vemos son básicamente por conductas alimentarias inadecuadas y inactividad física. Y esas conductas generalmente son familiares, en el núcleo familiar. Entonces, de todas maneras, una persona obesa requiere una evaluación de algunos aspectos, sobre todo para determinar las comorbilidades, ver cómo está la glucosa, el perfil lipídico. El tema de la tiroides, no es cierto que el gran obeso es hipotiroideo. Generalmente a nosotros nos mandan a los obesos para evaluar tiroides. Yo tengo la oportunidad por la especialidad de ver hipotiroideos e hipertiroideos. Y el hipertiroideo, en su condición de enfermo, más o menos baja entre 10 a 15 kilos estando enfermo.
y el hipotiroideo en su condición de hipo sin tratamiento sube 3 o 4 kilos, no es más. Y eso los baja cuando le damos su hormona tiroidea porque es hipotiroideo. Ahora, el administrar hormona tiroidea a una persona eutiroidea es una práctica totalmente anormal, falta de ética. ¿Qué cosa hace nuestra tiroides si yo siendo normal de la tiroides, si tomo ahorita hormona tiroidea, lo único que hago es hacer que mi tiroides descanse porque estoy recibiendo exógeno, la hormona? Entonces, si yo quiero, o sea, si yo pienso que voy a bajar a una persona de peso, la debo convertir farmacológicamente en hipertiroidea para que baje de peso. Le vuelvo a repetir, la enfermedad del hipertiroidismo hace que la persona baje por el hipertiroidismo 10 a 15 kilos, comiendo más de lo que normalmente come. Entonces, bajo esa misma lógica, que es anormal, por supuesto, porque no la voy a aplicar, tendría que convertirlo a mi paciente en hipertiroideo con el fármaco para que me baje de peso. O sea, hormona tiroidea no va en el manejo del obeso. Hay estudios que están en camino y próximos a salir, donde están de la hormona tiroidea, están buscándole el efecto benéfico en la termogénesis, en el peso, y quitando los otros efectos para poderlo usar como un fármaco que ayude en la obesidad. Pero la hormona tiroidea que tenemos en este momento como tal es un absurdo total. Entonces, hay que evaluar al paciente para determinar si tiene alguna enfermedad que de alguna manera está contribuyendo a aumentar de peso. Por ejemplo, les doy algunas que tienen datos que son muy sugestivos, pero pueden no estar muy claros en la persona. Un síndrome de Cushing, aumentan de peso, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades genéticas, un Prader-Willi, pero que se presenta desde la infancia. Pero en general son malas conductas alimentarias. Y el otro tema, o sea, hay que diagnosticar si hay algo asociado para dar el tratamiento específico, pero el otro tema es que el manejo de la obesidad es multidisciplinario. Ideal que participe en nutrición, ideal que participe un deportólogo o alguna persona que pueda entrenar adecuadamente a nuestros pacientes en actividad física, el médico para determinar la situación de enfermedad del paciente y de ser necesario dar medicación. Ahora, si yo no encuentro una enfermedad adicional que me explique la obesidad de mi paciente, ya dije, con un índice de masa corporal de 30, puedo hacer uso de fármacos, o si tiene 27 con alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera, puedo hacer uso de un fármaco. Lo que no podemos es hacer prácticas médicas inadecuadas. A ver, disculpen por el tiempo, pero solo tenemos para una pregunta más. Por favor, si podrían ser breve con la pregunta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es cortita, sí. Con respecto a, dicho sea de paso, el título de la ponencia, que es peso ideal, en su experiencia, ¿cómo manejar esa tendencia de números que normalmente atemorizan y nos alejan mucho al paciente en función de la obsesión que le genera esos números ligados al índice de masa corporal, ¿verdad? El famoso IMC? Sobre todo cuando sabemos muy bien que históricamente esta persona tiene un comportamiento de un peso digamos superior y que tiene una contextura que normalmente no lo va a ubicar en esa tendencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese manejo de peso ideal con el paciente? Sí, bien, tenemos personas que teniendo un índice de masa corporal adecuado quieren bajar de peso. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle entrar en razón a la paciente y explicarles que están en un peso normal, que no pueden bajar más de peso. Ahora, si mi paciente realmente está en un índice de masa corporal elevado, que lo califiquen sobrepeso o obesidad, debo hacer el esfuerzo por bajarlo de peso. Habíamos mencionado que bastaría un 5% del peso que tiene en el momento para que nos corrija la parte metabólica, pero realmente sí podemos llegar al peso ideal.
pero manteniendo, pues como digo, las conductas saludables que se van adquiriendo en este proceso de tratamiento, ¿no? Y en el manejo también de la obesidad debería participar el psicólogo para tratar de manejar terapias conductuales que ayuden pues a erradicar estas conductas. Sí. Listo. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana. Esperemos que sigan disfrutando de este evento académico. Hasta mañana. No, sí, pero como era de 1 hora, la presentación estaba para 1 hora, pero ya cuando me di cuenta que estaba empezando un poquito atrasada también con